Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa Punto de Encuentro con la Biblia. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y están a mi lado Josías Félix. Bienvenido, Josías. Muchas gracias, Nelson. Estoy muy ilusionado de poder estar con vosotros. También está con nosotros Claudia Dolete. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias. Es un privilegio estudiar y participar en este programa. Hoy vamos a seguir profundizando en el libro de Apocalipsis. En esta ocasión vamos a tratar el octavo tema y lleva como título Satanás, un enemigo derrotado. Pero, como siempre, antes de comenzar, me gustaría recordaros que tenéis a vuestra disposición interesantes cursos de educación, de familia, de cocina, de salud, cursos bíblicos y muchos más, totalmente gratuitos. Ya sabéis, podéis encontrarlos en quecurso.com y en la app de nuestro programa para llevarlo siempre con vosotros en vuestro móvil. Ahora sí, vamos a comenzar con el tema de hoy. Satanás, un enemigo derrotado. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. Apocalipsis, desde el capítulo 12 al 14, nos prepara para la sección del libro que habla del tiempo del fin. Mientras la primera mitad de Apocalipsis escribe las luchas espirituales de la Iglesia en un mundo que a veces es hostil a ella a lo largo de toda la era cristiana, la segunda parte nos habla, o nos da la clave, mejor dicho, nos da la clave de cómo llegar a la segunda venida de Jesús al reino de Dios. El objetivo del capítulo 12 es darnos una idea general de la crisis final de la historia mundial. Nos muestra el desarrollo a lo largo de la historia del gran conflicto entre Cristo y Satanás. En el libro de Apocalipsis, Satanás es el archienemigo de Dios y de su pueblo. Sabe que su última oportunidad de tener éxito contra Dios antes de la segunda venida es ganar la batalla de Armagedón. Por eso, concentra todos sus esfuerzos en prepararse para ese acontecimiento. Apocalipsis 12 intenta brindarle al pueblo de Dios la seguridad de que Satanás no triunfará. También es una advertencia de que Satanás está decidido y hará guerra sin cuartel contra la iglesia remanente de Dios de estos últimos días. Y que la última y la única esperanza y el único poder del pueblo de Dios para vencer se encuentra en Cristo. Así que aquí en Apocalipsis, capítulo 12, vemos a Juan observando dos grandes señales. La primera es una mujer que está encinta, está embarazada, y la segunda es un dragón. ¿Qué representa cada una de estas señales que vio Juan? Bueno, cuando leemos Apocalipsis 12, otra vez volvemos a explicar un poco el lenguaje apocalíptico que se utiliza, estos simbolismos, estas imágenes que son reveladas a Juan, por las cuales se tratan de transmitir un mensaje más grande. La mujer, en toda la Biblia, a lo largo de la Biblia, siempre es una representación del pueblo de Dios. Y esto quiere simbolizar ese momento de esa mujer que está encinta, vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Representa al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y estaba encinta porque el pueblo de Israel llevaba el Mesías, el gran Salvador. Por tanto, siempre fue esta mujer la que se quería encontrar con el Señor, la que llevaba el Mesías, y esta gran noticia de que el Salvador estaba dentro del pueblo. Y después la segunda señal nos habla de un gran dragón rojo. Este dragón rojo que arrastraba, que tenía 10 cuernos, 7 cabezas, un dragón horrible. Entonces nos cuenta en el versículo 5, dice, ella dio luz a un hijo varón que había de regir todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten durante 1260 días. Es importante que entendamos porque a grandes rasgos esto nos habla del gran conflicto,
de lo que ya había profetizado el Señor desde el principio, cuando Adán y Eva habían pecado. Y cuando empieza a hablarles de todo esto, les dice que la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente siempre iban a estar enemistados. Por tanto, la mujer representando el pueblo de Dios, Satanás siempre iba a ir en contra de ese pueblo que el Señor había escogido, de ese pueblo que albergaría al Mesías, de esa mujer encinta que daría por nacimiento al gran Salvador. Por tanto, Satanás se ensañaría contra ese pueblo, contra el pueblo que le pertenecía a Dios, que Dios cuidaba con todo su corazón. Entonces esto nos habla del gran conflicto a grandes rasgos también que existe en nuestro corazón. Lo que está pasando hoy en día con nosotros en este momento, que este gran dragón de 7 cabezas, 10 cuernos, aún está yendo detrás del pueblo de Dios para hacer que se aleje de su Señor, que se aleje de su Mesías, de su Salvador. Pero sobre todo se nos da esa esperanza, ¿no? Que dice un hijo varón, que se refiere a Jesús, que había de regir en todas las naciones con vara de hierro. Y sobre todo aquí, ese lugar fue preparado por Dios para que su pueblo esté en conexión con Él, para que no sea atacado por Satanás. Dios está cuidando a su pueblo, siempre lo ha cuidado. Y esas dos señales nos hablan de ese gran conflicto que existía entre estas dos simientes, que Satanás atacaría al pueblo, pero que Dios estaría cuidando a su pueblo durante este tiempo. Apocalipsis, también capítulo 12, habla de que, o muestra allí, aparece, ¿verdad?, una serpiente. Y la llama la serpiente antigua. ¿Por qué? ¿Por qué llama la serpiente antigua? Me gustaría que explicaseis para que los amigos que siguen el programa puedan entender este término. Es verdad, vamos a leer a continuación, pero a partir del versículo 7. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con ellos. Hoy en día todavía hay gente que cree que es una leyenda o que este personaje no existe. Pero realmente Satanás, o la serpiente antigua, como lo queremos llamar, o el dragón, sí que es un personaje real. Y realmente su nombre nos revela quién es. Es el adversario, si lo entendemos en hebreo, o es el enemigo, el acusador, si lo entendemos en griego. Y vamos a ver quién fue este personaje. Hemos entendido un poquito, leyendo, que ha habido una guerra en los versículos anteriores al que describía quién era la serpiente antigua. Pero si nos desplazamos en el libro de Isaías, el capítulo 14, el versículo 12 nos explica quién era este personaje antes de su caída. Era un lucero, hijo del alba. ¿Cómo caíste del cielo? Fuiste echado por tierra, tú que abatías a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En el alto, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte de la reunión. Al lado norte me sentaré, sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este atrevimiento, este orgullo, esta actitud le hizo caer, le hizo llegar tan bajo que querer quitarle el lugar de quien lo creó, de quien le dio toda esta potestad que él tenía. Y lo vamos a encontrar en Génesis. De ahí cayendo, ¿quién podría ser una fácil presa, ¿no? Sino otra criatura como él. Entonces decidió ir a darle un golpe fuerte al Señor, porque las criaturas que él pensaba crear eran según su semejanza, eran los hijos suyos. Entonces, ¿por qué no hacer un daño al máximo si lo puede hacer, ¿no? Y lo encontramos en Génesis 3, dice: la serpiente, la más astuta de todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho, dijo a la mujer: así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol
del jardín podemos comer, pero el fruto del árbol que está en el medio del jardín, Dios dijo, no comáis de él, ni lo tocáis, para que no muráis. Y en el versículo 13 dice, entonces Dios, el Señor, dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y comí. Todo este episodio no hace más que describir el carácter lamentable que tiene este personaje y a la vez la astucia, la maldad, las formas que él emplea para hacerle daño a Dios, atacándonos a nosotros. Entonces entendemos que la serpiente antigua es el mismo Satanás, el mismo adversario de Dios. Sí, el capítulo, en cierta medida, en el capítulo 12, el versículo 9, lo señala haciendo ese nexo, ¿verdad? Esa serpiente, ese dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Para qué no quede duda? El que engañó a todo el mundo. Apocalipsis 12 también, pero en los versículos 7, habla de una guerra. ¿Cuál es la naturaleza de esa guerra? ¿Una guerra a espaditas, a cañonazos? A ver, me gustaría que explicaseis a los amigos que siguen el programa. Bueno, como bien explicó Claudia, antes de que todo esto pasara, antes de que se creara la tierra, en el cielo se vivió una guerra realmente muy fuerte, ¿no? Cuando Satanás, cuando decide usurpar el lugar de Dios, cuando decide pues que el pecado se genera en él desde una envidia, desde un celo por todo esto, aunque él tiene una muy buena posición, él lo que intenta es pues transmitir eso a los diferentes y sublevarse en contra de Dios. Por tanto, sí que sin duda alguna hubo una guerra muy fuerte en los corazones de todos los ángeles, de todas las criaturas que habitaban en ese momento, porque realmente estaba siendo cuestionado el trono de Dios, estaba siendo cuestionada su justicia, estaba siendo cuestionada su bondad, estaba siendo cuestionada pues la perfección con la que se gobernaba, ¿no? Por tanto, nos cuenta la Biblia que hubo gran número de ángeles que tuvieron que ser desplazados del cielo, porque por supuesto Dios no va a luchar, sino al contrario, simplemente va a decir, ya no tienen lugar aquí porque no pueden estar en este momento, no puede haber discordancias en el cielo, ¿no? Entonces, con el dolor de su corazón, para no dañarlos y no dañarse, que no se dañara el ambiente que existe en el cielo, pues decide desplazarlos a todas esas criaturas del cielo, ya que no estaban de acuerdo con su gobierno. Y entonces, lo que él hace es un plan de salvación para poder recuperar esa creación y para poder reafirmar que él no era un Dios autoritario, que no era un Dios que quería máquinas, sino al contrario, que daba libertad, que era un Dios de amor, que era un Dios de justicia. Entonces esta guerra fue más una guerra en los corazones de cada uno de los ángeles, en las que tenían que decidir si ser fieles a su Dios, a su Creador, o ser fieles ante al engañador, al que estaba tratando de llevarlos y alejarlos pues, de la persona que más lo amaba en el mundo, que era Dios, que era su Creador. Entonces fue una guerra muy dura, que existió, no es algo imaginario, sino que existió, que fue físico, que pasó, y nos cuenta la Biblia así. Y eso se traslada a nuestros tiempos, ¿no? Cómo también esa guerra espiritual se ve en nuestras vidas, que también es muy real. Elegimos a Dios o elegimos a Satanás, que nos dice, oye, Dios no es bueno para ti. O elegimos a Dios que nos ha creado, que nos ha amado y sobre todo que ha dado a su Hijo para salvarnos. ¿Por qué la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección otorgan la victoria a Cristo, aunque todavía no haya regresado, ¿verdad? Todavía no ha vuelto a poner punto y final a los ataques del enemigo, pero ¿por qué ya eso es una victoria? Cristo tuvo que pagar por nuestra desobediencia, pero no lo hizo por hacer. Él entregó toda su vida, decidió empatizar con nosotros, solidarizar con nosotros, meterse en nuestro papel y retomar lo que nosotros hemos dado por perdido. No hay otra opción de salvarse, sino más que por la sangre de Cristo. Me gusta que en el libro de Juan, el mismo Juan que escribió Apocalipsis, igual de bien describe en el capítulo 10, el versículo 17 y 18, cuando Cristo mismo dijo
yo doy mi vida. En el capítulo 10, versículos 17 y 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo doy mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, yo la doy de mí mismo. Tengo poder para darle y poder para volver a tomarla. Este mandato recibí de mi Padre. Y hay otro versículo igual de bonito en la primera carta de Corintios, el capítulo 15, el versículo 57 dice, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra salvación fuera del Señor. No hay otra salvación que no cueste esta sangre. Uno se puede sacrificar, uno puede hacer muchas cosas, pero sin la sangre de Cristo no se puede recuperar nada de lo que se perdió, porque lo que se perdió fue desobediencia realmente. Nosotros nos separamos, realmente el pecado es separarse de Dios. Y el único que pudo reconciliar y reunir estas dos partes separadas, la divinidad y la humanidad, ha sido Jesucristo, que se hizo cruz por nosotros para que podamos pasar a encontrarnos con nuestro Padre, con Él y con el Espíritu Santo. Hay dos versículos que profundizan muy bien en el tema sobre la pregunta que has hecho, donde segunda de Pedro, la Biblia habla por sí sola. Segunda de Pedro 3, del 8 y el 9 dice, pero amados, no ignoréis estos. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no demora en cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que es paciente con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, la pregunta que hiciste fue muy interesante, porque después de que Cristo ya tiene la victoria, ya está vencido este gran conflicto. Cristo vino a la cruz y venció la muerte, venció el pecado, y realmente en Cristo se reafirma que Dios es un Dios justo, amoroso, que su gobierno es de bondad, es de amor, es de justicia. ¿Y por qué tarda entonces? ¿Por qué Satanás nos sigue atacando? Porque Dios es paciente con toda la humanidad. Y Dios quiere abrir la oportunidad a todos de poder aceptar el Evangelio, de poder aceptar a su Hijo. Y demora porque es paciente con nosotros, porque quiere que las máximas personas posibles sean salvas. Y algún día Él nos dice, hey, no demore en cumplir su promesa. Él volverá y nos llevará consigo a todos los que hayamos decidido aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Estudiar la historia de la mano de la Biblia, ¿verdad?, es una de las mejores cosas que podemos hacer para comprenderla. Cuando leemos aquí Apocalipsis 12, versículos 13, 14, podemos ver cómo Satanás continúa su ataque a la iglesia de Dios durante 1260 días, años. ¿Cómo se involucró Dios con la iglesia en ese periodo profético de 1260 días o años proféticos? Bueno, como vimos, Satanás siguió atacando a la mujer, siguió atacando al pueblo de Dios, siguió atacando constantemente. Pero Dios se involucra de una manera directa con ellos, porque Cristo, por medio de su intercesión, podían obtener esa conexión directa con el Padre, donde Dios cuida a su pueblo, Dios está con ellos. Los cristianos podían orar y decir, oye, Padre, y estaba ahí. Entonces no debemos de perder esto, no en ningún momento, en esos 1260, pero es una promesa que nos hizo Jesús. Yo estaré con vosotros siempre, siempre, hasta el último momento, hasta el final. Por tanto, ¿cómo se involucra Dios con su pueblo? Totalmente está involucrado, está con ellos, está con nosotros, nos acompaña durante este proceso que es difícil. Y estudiar esto es una reflexión para nosotros, porque los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 iglesias, lo único que nos hace ver es que Dios controla, Dios está al control, Dios lleva el timón de esto y va a tener un buen final. Esto no tiene un final triste, sino al contrario. Debemos de decir, como lo dijo Pablo alguna vez, toda esta leve y momentánea tribulación producirá una eterna gloria que no tiene ninguna comparación. Y no debemos de enfocarnos en los sufrimientos pasajeros de este momento, sino tendremos que ver hacia el cielo, tenemos que verlo con una mirada celestial. De Cristo va a volver y la eternidad que tendremos no tendrá comparación con lo que estamos pasando ahora, y que ahora mismo podemos acceder al Padre y a consolarnos, y es para lo que se dio el Espíritu Santo, para hacer consuelo y ayuda en estos momentos. En el capítulo 12 vemos cómo Satanás
continúa con sus ataques, ¿verdad? El versículo 17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Me gustaría que hablaseis un poquito en el tiempo que nos queda, que ya es muy corto, acerca del remanente. El remanente va a ser el pueblo que quedará firme y fiel en la descripción que nos hace el versículo. Y de hecho es una descripción que la hemos encontrado a lo largo de toda la Escritura. Invito a nuestros seguidores del programa que abran sus Biblias en el libro de Juan, el capítulo 14, el versículo 15, y el versículo 21, por ejemplo. El versículo dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. El versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. El que va a quedar fiel en estos tiempos realmente se va a identificar con el pueblo remanente. No es una iglesia en sí, sino es un pueblo. Es aquella parte de gente que decide tener a Dios por encima de cualquier otra cosa que le puede llamar la atención, que decide seguir fiel a los mandamientos no por destacar, sino por amor a Cristo, sino porque han comprendido lo que es realmente la cruz, lo que se ha tenido que pagar por cada uno de nosotros. El remanente tiene esta característica. Ama a Dios con todo su corazón y ama a su prójimo como a sí mismo. Eso es muy importante que lo comprendamos porque ojalá nosotros podamos ser parte de ese remanente. Ojalá nuestro mayor deseo sea ser parte de ese grupo que guarda los mandamientos de Dios y tiene su testimonio. Que en nuestro corazón no haya otro deseo más grande que guardar y ser fiel a los principios bíblicos, acercarnos a Él, porque ese remanente tiene un gran premio, que es la salvación que encontramos en Cristo Jesús. Sabemos que Dios siempre ha tenido un pueblo fiel a lo largo de los siglos. Y la Iglesia Adventista del Séptimo Día cumple las características del remanente del tiempo del fin. Es fiel a Dios, guarda sus mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo. Sin embargo, más allá de eso, la salvación, querido amigo, es una cuestión personal. Cada ser humano escogerá si desea ser salvo o no. Cada persona debe tomar su propia decisión para vida o para muerte. Por eso, más allá de denominaciones religiosas, el Señor nos llama a tomar una decisión personal y a ser consecuentes con ella. Cada uno de nosotros deberá escoger si desea ser fiel a Dios, guardar sus mandamientos y dejarse transformar por el Espíritu Santo o no. Así que te invito, querido amigo, ojalá cada uno de nosotros seamos capaces de tomar la mejor decisión, con la ayuda de Dios, por supuesto. Vamos ya con nuestro resumen de hoy. La muerte de Cristo en la cruz y su resurrección le otorgaron la victoria definitiva sobre el mal. Aunque Jesús ha ganado, el mal sigue vigente hasta que Cristo vuelva y el enemigo de Dios seguirá luchando contra los hijos de Dios. Nuestra única arma contra Satanás es el estudio de la Biblia, la oración y la relación personal constante con Cristo. Apocalipsis, capítulo 12, abarca la historia cristiana en toda su extensión, con vislumbres desde la guerra universal que se esconde detrás de los conflictos de la tierra. Vivimos una guerra entre el bien y el mal, y aunque el bien ya tiene la victoria, aún debe hacerla efectiva en ocasión de la segunda venida de Cristo. Promesa con la que termina la Biblia, justo con la que termina el libro de Apocalipsis. Amigos, somos vencedores en Jesús. Tan solo hemos de mantenernos fieles a Él. Ha llegado ya el momento de despedirnos por hoy. Os esperamos con mucho cariño en el próximo programa de Punto de Encuentro con la Biblia. Como siempre os recordamos, si deseáis estudiar, conocer más la palabra de Dios, queréis estudiarla con nosotros o queréis incluso que os enviemos una Biblia o un libro
el libro El conflicto de los siglos, un magnífico libro que habla sobre la historia de la humanidad desde la perspectiva de Dios, solamente tenéis que escribirnos a hola@hotmedia.es y os lo haremos llegar con mucho gusto. Nos encontramos en el próximo punto de encuentro con la Biblia. El propósito de Apocalipsis 12 es, en primer lugar, explicarle al pueblo de Dios que los sucesos del tiempo del fin son parte del gran conflicto entre Cristo y Satanás y sus fuerzas demoníacas. El libro advierte al pueblo de Dios sobre lo que enfrenta hoy y lo que está a punto de enfrentar de una manera aún más grave en el futuro, a un enemigo experimentado y furioso. Pablo señala que la actividad de los últimos tiempos de Satanás será con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Apocalipsis nos insta a tomarnos muy en serio el futuro y hacer de nuestra dependencia de Dios nuestra prioridad. Por otro lado, nos asegura que, aunque Satanás es un enemigo fuerte y experimentado, no es tan fuerte como para vencer a Cristo. Para el pueblo de Dios, la esperanza solo puede encontrarse en aquel que ha derrotado victoriosamente a Satanás y sus fuerzas demoníacas. En Mateo 28:20, Él ha prometido estar con sus fieles seguidores todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.